Buenas tardes, yo soy Zoe Molino Tomás, pertenezco a la Comisión Virgen de la Fuensanta, Víctor Olivereta. Bueno, lo primero de todo, Zoe, la primera Zoe de la Corte Mayor, enhorabuena. ¿En quién pensaste? La primera persona en la que pensaste cuando dijeron tu nombre en el Rocharena. Muchas gracias. La verdad es que lo primero que se me vino a la mente fue mi familia, que han estado para mí en absolutamente todo, apoyándome en cada pasito que he dado. En mi abuela, que no está aquí, pero para mí en mi vida es mi referente fallero y mi referente en general en todo. Y por supuesto en mi comisión, que sin ellos pues todo esto no sería posible. ¿Cómo fue el recibimiento con la familia y la falla? Pues increíble, para ellos es un orgullo enorme y la misma ilusión que tengo yo la veo reflejada en sus ojos, por lo que tuvimos muchísimo que celebrar. ¿Y qué han dicho en Conchar, en Granada? ¿Qué opinan? Pues están todos súper contentos, la verdad, siguiéndome todo lo que pueden y expectantes saber qué pasa y deseando que cuando vuelva a verlos pues le cuente todo con detalle. ¿Qué diferencias encuentras en ser fallera de infantil o ser fallera mayor? Pues sí que es verdad que cuando eres fallera mayor infantil lo vives todo como con mucha más inocencia, siendo niña también es otra versión de los hechos, ¿verdad? Pero sí que es verdad que eso también de una forma diferente, aunque seas mayor, yo, siendo sincera, lo he disfrutado como una niña. Entonces es algo como que te devuelve muchísimo una ilusión y que también es un poquito compartido. Eres estudiante de pedagogía. ¿Cómo crees que influyen las fallas en el aprendizaje de los niños? ¿Qué valores les puede transmitir? Pues creo que es muy importante porque hay muchos valores familiares. También se aprende muchísimo a valorar el trabajo, la implicación en nuestra fiesta y sobre todo el hacer falla, el relacionarte con fallas vecinas, con otras personas que viven la fiesta desde otra perspectiva o desde otra directiva ya de su propia falla. El compartir todo eso creo que enriquece muchísimo la infancia. Has formado parte de Protocolo. ¿Qué aprendizaje te llevas de esa experiencia y cómo la puedes llevar a cabo con la Corte o como fallera mayor de Valencia? Pues es algo que a mí me ha interesado mucho siempre y también al ser fallera mayor te das cuenta de la importancia que tiene el protocolo y una vez llegadas a este punto pues también te das cuenta de la importancia que tiene el protocolo en la figura de la fallera mayor de Valencia y también en la figura de la Corte de Honor de la fallera mayor de Valencia. Y creo que todo aprendizaje que yo haya adquirido en mi comisión pues puede ser útil igual que el de todas las demás. ¿Tienes algún referente fallero? ¿Alguna fallera mayor de Valencia a la que te gustaría parecerte? Pues siempre lo he dicho, la transición de pasar de ser juvenil a pertenecer a la Comisión Mayor me pilló pues, en el año de Carmen Sancho. Entonces para mí pues, fue un referente porque empecé a entender la importancia que tenía la figura de la fallera mayor de Valencia y porque fue una fallera mayor de Valencia muy joven y entonces pues para las que somos más jovencitas es un referente y el ver lo bien que lo hizo nos sirve mucho. Si llegas a ser fallera mayor de Valencia, ¿cómo te gustaría ser recordada? Pues me he repetido mucho en esto también, pero creo que es muy importante siempre poner el corazón en todo lo que hacemos. Y yo soy una persona que siempre pone el corazón en cada cosa que hace. Me encantaría que me recordaran como una persona muy pasional y por saber transmitir ese amor que yo tengo por las fallas, por toda Valencia, por cada rincón. ¿Cambiarías algo de las fallas? Pues cambiar como tal, creo que sin nuestras raíces y sin nuestros antepasados no estaríamos donde estamos. Por lo tanto, hemos ido evolucionando notablemente y creo que vamos a seguir evolucionando como evoluciona la vida. Así que espero pues esa evolución. Llega el día 13, suena el teléfono. Si sonara ese teléfono sería increíble, sería un orgullo para mí, para mi comisión, para mi familia. Por supuesto lo volveríamos a celebrar por todo lo alto y esperaría de verdad de todo corazón que se sintieran orgullosos de cómo les voy a representar, igual que yo me siento orgullosa de dónde vengo. Bueno, eso es tu momento.
Mira a la cámara y dile a todo el mundo por qué tienes que ser tú la próxima fallera mayor de Valencia. Creo que tengo que ser la próxima fallera mayor de Valencia porque, como he dicho anteriormente, pongo el corazón en todo lo que hago, amo mi fiesta y me encantaría transmitir a cada persona que pueda ver mis miradas, mis gestos y realmente lo que soy, porque creo que soy una persona muy transparente. Me encantaría de verdad poder transmitir ese mensaje por cada rincón de Valencia y por cada rincón del mundo, recordando que somos patrimonio. Muchas gracias, Zoe, y que tengas muchísima suerte. Muchísimas gracias a vosotros.